La fraternidad está todavía en la sala de espera de la Ilustración, aguardando el momento de entrar en escena mientras contempla cómo los 200 años de proceso ilustrado manifiestan lo lejos que estamos de habernos vinculado como humanidad a partir de aquello que indica nuestro común origen y nuestra posibilidad de vivir como hermanos y hermanas en libertad, igualdad y diferencia. Libros para comprender, un podcast de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, realizado en la librería del BOE. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que quiere contribuir a la adquisición de hábitos de lectura científica por amplios sectores de la población, desde el convencimiento de que la lectura científica crea pensamiento crítico y una sociedad más y mejor informada. Les saludamos, como siempre, Julia Sánchez Arévalo y quien les habla, Rosa de Bustos. Hola, Rosa. Qué gusto volver a encontrarnos aquí en este podcast. No paramos, desde luego. Y con un nuevo tema muy interesante. Si siguen con nosotros van a descubrir que efectivamente es así. Porque hoy traemos a este podcast uno de los grandes ideales de la humanidad. No se nos negará que somos ambiciosas. Hablamos de la fraternidad. Junto a la libertad y la igualdad, como muchos de ustedes saben, si no todos, formó parte del programa de la Ilustración, pero al parecer ha sido la gran olvidada a lo largo de estos 2 siglos. Solo con pronunciar su nombre, fraternidad, se nos viene a la mente su ausencia en nuestro tiempo, o por lo menos, no sé, a lo mejor peco de un poco pesimista, por lo que es importante reivindicarla de la manera más contundente posible, la intelectual, se me ocurre a mí. Y eso es lo que vamos a conseguir hoy con nuestros invitados, que algo tienen que ver con el libro La Era de la Fraternidad, publicado por Editorial Universidad Pontificia Comillas. ¿Quiénes nos acompañan hoy, Julia? Bueno, Rosa, hoy traemos a uno de nuestros perfiles favoritos, los filósofos. Nos encantan los filósofos. Así que, bueno, vamos a empezar por Jorge Úbeda Gómez, que es el autor del libro que hoy traemos. Bueno, Jorge es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas, en el que fue premio extraordinario de licenciatura y de doctorado. En la actualidad es el cofundador y director de la Fundación Promaestro, que es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de una profesión docente que colabora, cuida y crea conocimiento. También es profesor asociado en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense y desde 2016 promueve Transfilosofía, Club de Pensamiento Contemporáneo, que es un espacio de formación filosófica y de discusión sobre cuestiones contemporáneas. Bueno, ha publicado artículos de investigación en distintas revistas especializadas sobre filosofía contemporánea, filosofía española, pensamiento judío, filosofía y educación, así como 4 ensayos filosóficos sobre la infancia, el conocimiento, la ética y el futuro de la Ilustración. La Era de la Fraternidad, el libro que hoy traemos, es su 5º ensayo. Jorge, estamos deseando escucharte. Buenos días, Julia y Rosa, y muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Gracias. Por su lado tenemos a Pedro Rodríguez Panizo, que viene como director de la colección a la que pertenece este libro, que es la colección Acena de Filosofía, lo he pronunciado bien, ¿no? Acena de Filosofía de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Pedro es doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y trabaja en la Universidad Pontificia de Comillas, en la Facultad de Teología, donde ha sido vicedecano y en la que enseña Teología Fundamental, Epistemología Teológica y durante varios cursos Teología de las Artes de Ficción, así como Fenomenología de la Religión y Mística Comparada en el Máster de Filosofía y Trascendencia. Es miembro, desde su fundación, de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, sección en España de la Asociación Internacional de Historia de la
religiones. Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotras y gracias por la invitación. Bueno, pues nada, bienvenidos a esta librería del BOE y vamos a empezar ya inmediatamente porque tenemos muchas ganas de escucharos. A veces la percepción personal de alguien, en este caso mía, puede, pues puede no ser acertada. Entonces, Jorge, ¿cómo anda nuestro mundo de fraternidad según un investigador y un filósofo que se ha dedicado a estudiarla? Pues mira, Rosa, la verdad es que, bueno, en primer lugar, quizá hay que decir algunas palabras sobre a qué nos dedicamos, o por lo menos cómo concibo yo la tarea de la filosofía, porque en filosofía hacemos investigación que tiene mucho que ver, es investigación teórica, y tiene mucho que ver con los conceptos que utilizamos para tratar de comprender la realidad, no hacemos investigación empírica. Si tu pregunta fuera cómo andamos empíricamente de fraternidad en el mundo, pues no sería la persona más indicada para responderlo, ¿no? Tampoco significa que los que nos dedicamos a la filosofía lo hagamos desde una posición alejada de la vida o del mundo, ¿no? Es decir, que pues yo como persona que forma parte del mundo, pues diríamos estoy en medio de la vida de mis estudiantes, de los profesores con los que colaboro en la fundación, de mi familia, de mundo asociativo al que pertenezco, de voluntariado que llevo haciendo muchos años, y entonces, bueno, pues eso me conecta con esta cuestión de una manera muy cordial y muy personal, ¿no? Y que me lleva también a buscar en el ámbito de la investigación teórica respuesta, ¿no?, a muchas de las cuestiones que tengo. Yo diría que desde el punto de vista más, si la mirada que hacemos es una mirada como macro, ¿no?, intentando buscar como los marcos muy generales, pues es verdad que la cuestión de la fraternidad nos devuelve un dibujo un poco pesimista, ¿no? Es decir, que parece que nuestro mundo, desde esa perspectiva más macro, pues está sumida en perplejidades enormes, ¿no?, en defensas un poco exacerbadas, pues de las identidades, de las libertades por encima de cualquier otra cuestión, o incluso de la igualdad por encima de cualquier otra cuestión, ¿no? Y que lleva aparejado pues defensas a veces violentas, agresivas, ¿no?, de todo ese asunto. Entonces, desde el punto de vista macro, el dibujo que yo haría pues no es un dibujo muy optimista con respecto a la fraternidad, ¿no? Pero también hay que fijarse en las dimensiones más micro, ¿no? Porque la fraternidad se define en ese espacio, en ese nivel, ¿no? Se define en realidad en el hecho de descubrir que somos seres interconectados, interdependientes, ¿no? Y eso donde más se vive y donde más se experimenta es en el nivel micro, ¿no? Y entonces yo ahí es donde creo que el dibujo que se puede hacer es un dibujo mucho más esperanzado, ¿no? De que precisamente esas dinámicas en las que muchos seres humanos están, ¿no?, allí donde, bueno, pues resolvemos una diferencia, donde incluimos mejor a una persona, donde nos comprometemos más con el otro que piensa distinto que nosotros, con el que no nos pondríamos de acuerdo nunca, pero que somos capaces de hacer algo con él, bueno, pues ahí es donde ya vemos que la fraternidad no solamente es algo que estemos esperando, sino que es algo que se está realizando, ¿no? Entonces, bueno, mi idea es tratar de trasladar eso que está ocurriendo a ese nivel micro, ¿no?, explorarlo, qué es lo que está pasando ahí, qué carácter, qué ethos, ¿no?, qué ética es la que está ahí de alguna manera sugiriéndose, ¿no?, para intentar, bueno, pues elevar el concepto de fraternidad desde una perspectiva filosófica, más teórica, ¿no?, y poder proyectarlo también a nivel un poco más macro, ¿no? Uh-huh. Es esto que se dice que a veces pensamos que las cosas van mal en general, y luego cuando te pones a analizar las cosas más próximas a ti desde el punto de vista a lo mejor pues económico, social o tal, dices, bueno, pues tampoco estamos tan mal, ¿no? Es un poco eso, pero aplicado a este concepto. Sí, bueno, ahí es verdad que el pensamiento judío contemporáneo nos ha dejado perlas en ese sentido, ¿no? Walter Benjamin o el propio, cuando se dice esto de que todo presente está ya maduro para que las cosas vayan mejor, ¿no? Es decir, que no es que diríamos que esperar a que maduremos o nos demos cuenta de determinadas cosas, sino que en realidad todo presente está ya de alguna manera preparado para aquello que de alguna manera colma nuestras esperanzas y nuestros anhelos, ¿no? Entonces, bueno, claro, lo que hay que explorar es cómo vivir ese presente para que efectivamente eso que estamos esperando acontezca, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir todo va mal, sí, claro, todo va mal, o todo está ya preparado para ir bien, ¿no? Entonces, bueno, pues... Ahí cambia la cosa, claro. Sí, y que lo que ocurre quizás en la micro se eleve un poco, ¿no?, a los altos conceptos. Ya os digo, mi experiencia
llevada al ámbito de la investigación filosófica, que es una investigación teórica y de carácter conceptual, y a veces por eso también se hace un poco árida para lectores o para gente interesada en filosofía, es tratar de trasladar lo que es vida propia, y no solamente mía, sino vida de mucha gente con la que estoy en relación en mi vida, y que de alguna manera pues se puede elevar a esa categoría de concepto y proyectarla más allá de esas experiencias particulares, ¿no? No sé si has sido capaz de descubrir cómo hacerlo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, o sea, yo creo que ahí, y en ese sentido, la suerte que tenemos los que podemos dedicar una parte de nuestro tiempo, ¿no?, a la vida universitaria y a la investigación en ese marco universitario, es que, bueno, pues se nos libera tiempo, ¿no?, y se nos da la posibilidad, a pesar de todas las dificultades que rodean ahora la actividad universitaria, pues bueno, pues para poder, diríamos, afrontar, ¿no?, ese estudio a veces en el campo de la filosofía, pues algo más solitario, que siempre es en diálogo con alguien, con los alumnos, con gente que ya pasó, que ya murió, pero con los que sigues dialogando a través de sus libros. Nunca es del todo solitaria, ¿no? Pero tenemos la suerte de poder encontrar un espacio muy rico para poder hacer eso. Este ensayo de la era de la fraternidad, bueno, pues es un ensayo, como su nombre indica, ¿no?, en el que hay una investigación de fondo que de alguna manera se le ahorra al lector, ¿no? Se le ahorra para ponerle fácil, diríamos, la entrada en el tema, pero bueno, que me lleva acompañando ya bastantes años, ¿no?, y que se ha ido, diríamos, formulando, diríamos, como de manera orgánica, ¿no? Primero me interesó mucho la cuestión del pluralismo, ¿no?, precisamente porque, bueno, pues la visión filosófica que yo he ido incorporando, ¿no?, ha sido una visión más de entender que la realidad es plural, ¿no?, y cómo comprender esa pluralidad de la realidad en todos los niveles, ¿no? Y a partir de ahí pues fui viendo cómo se conectaba también con estas cuestiones de carácter más antropológico, ético, político, ¿no?, cuyo nombre más apropiado parecía que era el nombre de la fraternidad, ¿no? Entonces, bueno, pues en realidad ese libro es la exploración entre la relación entre ese pluralismo, ¿no?, y su realización en ese ideal que en principio era un ideal político, ¿no?, que es el ideal de la fraternidad, pero que yo creo descubrir que ya la fraternidad está expresada en niveles también más radicales de lo real, ¿no?, pues en los niveles más ontológicos, más epistemológicos, ¿no?, que ahí también se puede de alguna manera explorar esa cuestión, y realmente de ahí incluso pues ir elaborando, ¿no?, esas posibilidades de realización de la fraternidad. Qué bellas palabras, ¿no? Pluralismo, fraternidad. Bueno, ya en la Ilustración se añadió este valor, fraternidad, a otras dos palabras maravillosas, libertad e igualdad. ¿De qué modo están unidos estos tres valores? O sea, ¿de qué modo se les unió en ese momento y de qué modo están unidos hoy? ¿Deberían estar? ¿Deben estar? Bueno, justo el punto de partida del ensayo, que además conecta con el último ensayo que escribí, que era un ensayo más bien sobre la situación un poco comatosa, ¿no?, en la que se encuentra el proyecto Ilustrado en nuestro presente, ¿no?, y los intentos un poco de revitalizarlos, ¿no?, no por la vía de repetir, ¿no?, el ideal ilustrado, sino por la vía también de rehacerlo, ¿no?, a partir de todo lo que hemos diríamos experimentado estos 200 años, ¿no? Y quizá uno de los elementos fundamentales es que en aquel momento quizá la fraternidad estaba pensada más bien como un ideal político, ¿no?, de reunión de los iguales, ¿no? Y quizá eso explica en parte la mala fortuna que acabó teniendo, ¿no?, por la identificación de la fraternidad como fraternidades concretas, ¿no?, la nación, la etnia, lo que fuera, ¿no? Incluso la clase social, ¿no?, como elemento, diríamos, que conglomera a los diferentes entre sí, es esa idea de lo que nos hace comunes, ¿no?, y que deja fuera a otros, ¿no? Entonces eran más bien fraternidades más que una idea de fraternidad universal, o quizá también una proyección de una fraternidad universal excesivamente homogénea en el futuro, ¿no? Es decir, bueno, caminamos hacia una fraternidad, pero resulta que al final vamos a ser todos lo mismo, ¿no? Entonces esa idea de ser todos lo mismo no creo que, diríamos, resuene de manera adecuada con lo que somos los seres humanos, incluso con nuestros propios anhelos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que la fraternidad hoy por hoy
aparece, o por lo menos esa es mi propuesta, ¿no? Diríamos, juega un papel central en el ideal ilustrado en la medida en la que aporta principio de realidad a la libertad y a la igualdad como ideales, ¿no? La libertad y la igualdad, diríamos, tienen parte de su fuerza o gran parte de su fuerza está en la ilusión que proyectan, ¿no? Pero las ilusiones tienen sus lados siniestros, ¿no? Tienen sus lados cuestionables, tienen sus lados críticos, ¿no? ¿Quién puede criticar los lados cuestionables de la libertad o la igualdad? Bueno, pues precisamente un ideal que pone toda su fuerza en decir, sí, tenemos un proyecto común como humanidad, pero ese proyecto común como humanidad no se puede realizar a expensas de cada ser humano, ¿no? Sino que tiene que incluir a cada ser humano, ¿no? Y eso introduce un principio no de ficción en la libertad, sino todo lo contrario, de realidad, ¿no? Es un principio de realidad. Es un lenguaje un poco freudiano, lo asumo, ¿no? Pero creo que es interesante utilizarlo a la manera en que yo lo utilizo, porque creo que es una de las grandes aportaciones que la fraternidad puede, diríamos, devolver al ideal ilustrado, ¿no? Y por eso creo que es un momento interesante el nuestro, ¿no?, para introducir principios de realidad, ¿no?, en nuestro mundo. Y creo que la fraternidad puede ser uno de ellos. Vale, ¿y eso es posible? Quiero decir, en la sociedad... Aterrizando. Siempre las preguntas difíciles, ¿no? Sí, No. En las sociedades actuales, porque hablamos de, la humanidad, el gran concepto, pero en nuestras sociedades así más próximas, ¿esto es posible? Es decir, si falta el concepto de fraternidad, que de una manera transversal, no en el micro, sino un poquito más, pues eso, en la sociedad en general o en determinados sectores de la sociedad. ¿Eso es posible inocularlo ahí? Esto, no sé, ¿cómo se hace? Pues mira, Rosa, es muy interesante que utilices la palabra posible, ¿no? Pues esto para un filósofo, pues siempre los conceptos nunca son neutros, ¿no? Entonces, es posible, no es necesario. La fraternidad no es necesaria, no es una necesidad histórica, ¿no? Que quizá también era otra de las cuestiones que se planteaban hace 200 años en la Ilustración, ¿no? Que esto iba a ser un proceso necesario al que íbamos a llegar. Bueno, es una cuestión posible. En la medida en la que es posible, tiene un elemento que decimos en filosofía contrafáctico, es decir, que plantea escenarios, ¿no? Pero que no sabemos muy bien cuál de ellos se llevará a cabo, ¿no? Y por otro lado también yo diría que así como la libertad y la igualdad por eso tienen tanta fuerza, ¿no? Diríamos, tiran de dinámicas nuestras, ¿no?, propias de lo humano, ¿no? Y diríamos, tiran de ellas con mucha fuerza porque ilusionan, porque la fraternidad, sin embargo, tiene una dinámica que hay que educar, por decirlo así, ¿no? Y por eso hablamos del ethos, ¿no?, en este libro, del carácter que hay que educar, ¿no? Es decir, no es un carácter que tenga que venir de fuera o que haya que inocularlo como un virus, ¿no?, como una suerte de anticuerpo, pero sí que es un carácter que hay que educar sobre la base de posibilidades que hay en el ser humano, ¿no? Entonces, en este ensayo exploramos esas posibilidades, ¿no? ¿Qué posibilidades hay en el ser humano de educar ese ethos, ese carácter, que de alguna manera haga posible el escenario, los escenarios de la fraternidad, ¿no? Esta es la idea del libro, ¿no? Sabiendo que eso ya dependerá de cada ser humano, es decir, que no podemos de alguna manera hacer un proyecto que luego tenga un impacto con este lenguaje que tenemos ahora horroroso, ¿no? Proyecto con impacto y que podamos hacer el accountability de lo que hemos logrado con el proyecto de la fraternidad. Esto no va de esta cuestión, ¿no? Pero sí que la propuesta filosófica de este libro es que, incidiendo sobre ese carácter, ¿no?, cultivando ese carácter, bueno, nos ponemos en una situación mejor con respecto a la posibilidad de la fraternidad, ¿no? Y ese ethos pues incluye, lo conecto mucho con la idea del pluralismo, ¿no? Es decir, es un acostumbrarse, un generar una disposición del ánimo, ¿no?, al modo casi más clásico aristotélico, ¿no?, unos hábitos de carácter ontológico, epistemológico, ético, incluso político, que nos vayan habituando pues a lo que supone esa realización fraterna de lo humano, ¿no?, que es
bueno, pues acostumbrarse a estar con el otro, que el otro es diferente, que piensa diferente que yo, que difícilmente podemos superar que estamos en perspectiva cuando conocemos las cosas, pero que esa perspectiva no está cerrada, que está abierta a otras perspectivas, que el conocimiento es un camino, no es una meta continua a la que llegamos, que la identidad es un gerundio y no diríamos, un sustantivo nominalizado que indica esencias, diríamos, intemporales, que de alguna manera hay también hábitos racionales, ¿no? Pues que nos ponen más del lado de la fraternidad que otros, ¿no? Este es el camino, ¿no? Hablamos de educación. Bueno, es un elemento importante, sí, porque la fraternidad no es un resorte naturalizado en nosotros, ¿no? Sí que tenemos resortes naturalizados que podemos poner del lado de la fraternidad, ¿no? Es decir, podemos tener una visión del ser humano, diríamos como que su origen es competitivo, un origen egoísta, una suerte de ser humano agresivo, violento, individualista. Bueno, podríamos tener, pero en realidad la investigación antropológica, paleoantropológica, indica más bien que somos una especie que le hemos sacado partido a la cooperación, que incluso, diríamos, le hemos sacado también incluso partido a la compasión, no en el sentido de la compasión tenga que valer para otra cosa distinta, pero que de alguna manera identificamos seres humanos en la medida en que identificamos seres que cuidan a otros también. Bueno, pues todo eso está ahí, no tiene por qué llevar de suyo a la realización de la fraternidad, pero hombre, lo podemos poner a favor de ella, ¿no? Y ahí es donde entran esos hábitos que podemos trabajar, que podemos educar, que podemos cultivar, ¿no? Uh-huh. No solo en el mundo educativo, sino en el mundo social, en el mundo familiar, en el mundo asociativo, ¿no? Jorge, dices tú en el libro que ha sido el valor más olvidado desde el siglo XVIII. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Es que era el más difícil de aplicar? Bueno, yo creo que la fraternidad es difícil de concebir, ¿no? Y aquí en España hemos tenido a Antoni Domènech, al que quiero hacer un homenaje porque creo que su libro del eclipse de la fraternidad es el lugar donde encontrar respuestas a estas cuestiones que planteas, y sin su investigación y sin su magisterio en este aspecto, pues sabríamos mucho menos sobre la fraternidad hoy. Pero con independencia de su diagnóstico, que como veis el título de su ensayo es El eclipse de la fraternidad, pues ya lo dice todo el título, ¿no? Probablemente tiene que ver con esto que decíamos al principio, ¿no? Una identificación en el proceso histórico de la Ilustración de la fraternidad, o bien diríamos con una homogeneidad futura, ¿no? Todos seremos lo mismo al final, ¿no? Y entonces la fraternidad habla más de el común origen que del común destino, digamos, se funda más en el común origen que en el común destino, ¿no? Y entonces quizá hay ese error de concepto, ¿no? Por eso la filosofía es importante, porque señala, diríamos, que los conceptos hay que trabajarlos, hay que darles vuelta. A veces los conceptos surgen, y en este caso de la fraternidad era un concepto muy político y con mucha capacidad diríamos, como de conglomerar ánimos políticos, ¿no? Y no estaba tan trabajado desde el punto de vista filosófico. Y luego el trabajo que se hizo históricamente ha estado mucho más vinculado pues a todo lo que ha sido el socialismo utópico, el anarquismo, etcétera, ¿no? Que también proyectaba ese nosotros pues sin propiedad privada, es decir, con un determinado ideal, ¿no? De lo que tiene que ser la vida política a futuro. Eso ha podido marcar en parte esta cuestión, ¿no? También diríamos la dificultad que tenemos en el presente de articular adecuadamente las diferencias, ¿no? O bien las extremamos, ¿no? En unas políticas identitarias excesivas, estresantes, irreconciliables, sí, etcétera, ¿no? En un proceso además como diríamos de reconocimiento político continuo de toda la diferencia, ¿no? Que en realidad lo que viene a decir es que al final todos seremos lo mismo, es decir, que seguimos en ese proyecto. Y entonces, en ese sentido, claro, fraternidad incluso desde el punto de vista, por ejemplo, de la crítica feminista, pues necesitamos hablar también de sororidad, ¿no? Porque la fraternidad son los hermanos, ¿no? Y las hermanas, ¿no? ¿Dónde están las hermanas? Bueno, pues este elemento es un elemento que también ha estado ahí, ¿no? O la fraternidad de los que han dicho que son hermanos entre sí, pero ¿qué pasa con los que quedaron fuera de ese proceso, ¿no? Los que todavía eran esclavos, los que se consideraban
consideraban inferiores, etcétera, etcétera, ¿no? La articulación de la diferencia en una idea de fraternidad que fuera somos todos lo mismo, pues no hay manera de pensarla, ¿no? Yo entonces intento en este libro precisamente articular esa cuestión, ¿no? O sea, poner mucho énfasis en la cuestión de que la diferencia ya, el proceso ilustrado no puede prescindir de ella, pero que tenemos que articularla de una manera que sea racionalmente operativa, ¿no? Que no sea simplemente yo lo llamo irritación de las identidades, ¿no? Es como si nuestras identidades estuvieran irritadas, ¿no? Y entonces pongámosle un poco de calma, de tranquilidad, ¿no? Es decir, si en realidad ninguno ni ninguna de nosotros estamos siendo nada todo el rato, todo el tiempo de la misma manera. Entonces, ¿a qué tanta irritación? ¿A qué tanto...? Bueno, pues sin que eso desmerezca la necesidad de reconocer derechos, etcétera, ¿no? Que eso es importante. Pero claro, tenemos que encontrar la manera de articularlo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es importante señalar una era de la fraternidad, ¿no? Una era en la que no neguemos las diferencias, pero que las diferencias no sean, diríamos, el único elemento con el que tratemos de unir la común humanidad, porque entonces no va a haber manera de unirla, ¿no? Con lo cual, pues tenemos que encontrar otros modos, ¿no? Para mí el modo es el pluralismo, ¿no? Es como tirar de ahí para ver si por ahí encontramos un camino en el que podamos articular esto racionalmente, ¿vale? Racionalmente. Parece mentira que cueste algo que parece que es como innato no sé, al ser humano, ¿no? Si hay algo innato, a nuestra vida. Sí, claro. Si hay algo innato, a lo mejor sería estas dinámicas de las que antes hablábamos, ¿no? En el sentido de que somos una especie que aprende socialmente, que ese aprendizaje social está muy basado en que otros valoren lo que hacemos, y entonces esa valoración introduce ese elemento de interdependencia, que buscamos, diríamos, la cooperación para poder de alguna manera asegurarnos la supervivencia y un camino en la vida, que el cuidado de los otros es uno de esos elementos que forma parte de lo que valoramos positivamente y por tanto también, claro, tiene que estar presente en la vida, aunque sea con costes, ¿no? Es decir, pues las comunidades humanas cuidan a pesar del coste que significa cuidar, ¿no? Bueno, todo eso, diríamos, puede formar parte de esas dinámicas que podemos poner a favor de la fraternidad. Pero yo no diría que la fraternidad es algo innato en sentido casi estricto, ¿no? Sino que, bueno, podemos poner a favor de ese ideal, que es un ideal político, desde luego, también es un ideal antropológico. Podemos poner a favor esas dinámicas, ¿no? Pero no podemos esperar que de cada ser humano surja naturalmente su realización. Sobre todo cuando los valores... Deberes. Sí, veo que tenéis muchas preguntas. Sí. Sobre todo cuando los valores actuales se alejan muchísimo de todo lo que se refiere a comunidad, fraternidad, compañerismo. Estamos totalmente alejados. A nivel macro, ¿eh? O sea, yo Sí. diría que luego en el micro el anhelo de comunidad es intensísimo, ¿no? Mucho, Probablemente porque sí, exacto. en ese nivel más amplio nos sentimos un poco más desolados, ¿no? Pero luego el ansia de comunidad es grandísimo, es enorme, ¿no? También es verdad que el modo de sus realizaciones en el presente es muy variado también, es muy plural, sí, ¿no? Y entonces ahí también las instituciones clásicas que habían dado lugar también a esas realizaciones comunitarias, ¿no? Que proyectaban también esa fraternidad, pues como ha podido ser el cristianismo en su momento, o otras comunidades religiosas, pues claro, se ven también en el momento en el que se ha diversificado enormemente esas búsquedas, esos vínculos comunitarios. Y entonces, bueno, pues también hay que articular eso, ¿no? Jorge, la siguiente pregunta es muy fácil. ¿Qué se hubiera... Como todas las demás, ¿no? Sí. Pero esta es muy fácil. ¿Qué se hubiera ahorrado la historia de haber tenido una presencia mayor la fraternidad? Un buen puñado de psicópatas al mando, yo diría. O sea, creo que esa sería la primera. Y unas cuantas guerras, ¿no? Pero unos cuantos psicópatas, un puñado de psicópatas al mando de muchas cosas, nos hubiéramos ahorrado. Hace poco leí una entrevista de un psiquiatra que decía: el mundo está dominado por los narcisistas, los no sé qué. Y pensaba en este libro, ¿no? Y decía, en cierta medida este libro es una respuesta también a esa cuestión, ¿no? Personas que hayan crecido, que se hayan cultivado un carácter pluralista, difícilmente pueden comprometerse
con visiones, diríamos, psicopáticas de la vida, del mundo, de los demás, difícilmente van a entender que las respuestas violentas, etcétera, son las adecuadas, ¿no?, ante los conflictos. Nos hubiéramos ahorrado. Nos hubiéramos ahorrado en la historia, pero nos estaríamos ahorrando. También, claro, sí. En el presente, porque, claro, ¿no? Claro, totalmente, sí. Por eso también la fraternidad en realidad es una realización colectiva que va más de abajo arriba que de arriba abajo, ¿no? También probablemente uno de los problemas históricos de la fraternidad fue intentar que la fraternidad fuera una cosa que tenía que venir como pilotada desde una élite, ¿no? Por eso yo digo, ¿estamos en una era de la fraternidad? No y sí, ¿vale? Es decir, sí desde el punto de vista del momento, ¿no? El momento es que los que están intentando sacar, diríamos, recursos de los ideales ilustrados de la libertad y la igualdad nos están llevando a lugares sin retorno, ¿no? Es decir, o a los máximos esquemas de libertad por encima de cualquier cosa, ¿no?, tipo Argentina de Milei, ¿no?, o los máximos posibles de igualdad, pero bueno, decididos por una élite o que decide quiénes son los iguales, cómo se reparte entre los iguales, que siempre son unos iguales más que otros, ¿no? Entonces, estamos, diríamos, en una situación en la que necesitamos un camino, diríamos, esto es un poco oriental, ¿no?, pero un camino intermedio, ¿no?, un camino diferente, ¿no?, por el que podamos transitar sin esos extremos. Y en ese sentido, este libro que se titula La de la fraternidad lo que anuncia es una posible era, ¿no? Claro, estamos viendo que la fraternidad apela al individuo y a la sociedad por igual, y de la sociedad quién responde, porque del individuo ya respondemos nosotros a nivel personal, privado, pero de la sociedad quién responde. Y sobre todo, cómo se conecta una cosa con la otra. Es decir, pues dices, bueno, pues los individuos que practiquen este valor o estos principios, esta forma, pues lo elevan a todas sus actividades sociales. Pero yo no sé si siempre pasa eso. Claro. Mira, a mí me gustaría, Rosa, que este libro, pues si lo leen sociólogos o politólogos o teólogos que se dediquen yo qué sé, a las cuestiones de eclesiología y tal, pues ellos mismos esa reflexión les pueda llevar a formular cuestiones que tengan que ver con el nivel más social, más institucional, más político, ¿no? Yo he entendido mi tarea, diríamos, como filósofo que trata de aproximar, ¿no?, el modo de trabajar y de investigar la filosofía a un lector culto, pero no experto, ¿no?, en estas cosas. Yo intento que mis ensayos se dirijan a la persona individual, al lector individual, ¿no?, y que ahí es donde, diríamos, calen, generen, diríamos, esa reflexión, etcétera, ¿no?, sabiendo que puede tener todas esas ramificaciones, esas posibilidades de desarrollo, ¿no?, pero también comprendiendo que la filosofía es limitada, ¿no?, en sus posibilidades, ¿no? Y ahí, diríamos, me acojo un poco al espacio de lo que yo entiendo que puede ser el espacio socrático, ¿no?, que se puede entender de muchas maneras, ¿no? Pero hay una cuestión del socratismo que es especialmente interesante y que deberíamos decir los que nos dedicamos a esto cuando alguien va buscando en la filosofía las respuestas a todos los problemas, incluso sociales, etcétera, ¿no? El socratismo dice, mira, esto es una cuestión de diálogo, entonces la proximidad es muy importante, ¿no? Aquí en España en Cataluña tenemos un filósofo de la proximidad muy interesante que es Josep Esquirol, ¿no?, y que está desarrollando toda una filosofía de la proximidad. La proximidad es muy relevante para la actividad filosófica. Y luego hay un punto, y esto también para mis colegas, ¿no?, filósofos y filósofas, y es que el filósofo, la filósofa, para ejercer su tarea, tiene que asumir que si la tarea es de comadrón o de comadrona, las comadronas y los comadrones son estériles. Es decir, ellos no producen hijos, ¿no?, conceptos en el sentido de no van a ver productos, ¿no?, sino que bueno, van a ver cómo ponen semillas, cómo la cosa se pone en marcha, ¿no? Y entonces esa es un poco la tarea de la investigación filosófica. Tiene que ver muchas veces con plantar algo, ¿no?, en el otro y que eso madure, ¿no? Bueno, cuando alguien me escribe y me dice, me leí tu libro y oye, me ha ayudado mucho a entender esto, o me ha puesto tal, o lo hemos usado en una formación en nuestra ONG para no sé qué cosa, pues digo, pues mira, qué bien, o sea, una semilla, ¿no?
Y esa es un poco nuestra tarea. Entonces, con respecto a la fraternidad, pues yo espero que esta obra pueda ayudar a las personas a reflexionar sobre una cuestión desde un ángulo que quizá no han mirado, ¿no? Que es este ángulo del pluralismo, de ese carácter que se puede cultivar, ¿no? Y si eso además tiene como consecuencias que personas que en otros ámbitos de investigación encuentran en esta propuesta filosófica líneas de trabajo, de investigación que les lleve a incluirlas en sus metodologías, en la sociología, en las ciencias políticas, en el derecho, en la teología, pues bienvenido sea. Es decir, me encantará que eso ocurra, ¿no? Pero quien vaya a leer este libro, pues tiene que leerlo un poco desde esa perspectiva de voy a ser exigido, ¿no? como persona. Nosotros que aquí en el podcast, bueno, al principio lo decimos, animamos a los oyentes, y este es el objetivo del podcast, a leer literatura científica para bueno, pues para desarrollar ese espíritu crítico y para que todo el mundo, pues efectivamente, pueda hacerse preguntas. Desde luego este libro es un ejemplo, un buen ejemplo, porque además es un libro. ¿Cuántas páginas tiene? Es un ensayo. 150, creo 150, que tiene. Sí. Esto en una tarde de sábado Totalmente. Lluviosa, Totalmente. Con arropado en el sofá con una mantita. De hecho, te digo que la crítica de la razón pura Kant la podría haber dejado en 100 páginas, pero nos legó 700. Se lió por el camino. Sí, sí. Jorge, una última pregunta. Claro, tú dices que, porque la pregunta es la era de la fraternidad es una predicción, es un deseo. Tú has dicho antes, es una necesidad, ¿no? Creo que has dicho. Es una necesidad ¿somos conscientes? A nivel individual, a nivel social. Tú comentabas antes que haciendo tu investigación en tu entorno detectabas bueno, pues ansias, ¿no? De comunidad. Sí, y producto de la observación de cuál era el ambiente en el que se desarrollan un poco ahora nuestras relaciones sociales, etcétera, que te habían llevado a hacerte preguntas y acabar haciendo esta investigación. ¿Somos conscientes los individuos actuales, los ciudadanos, de que se necesita mirar la vida, actuar desde este punto de vista? ¿Y lo son las sociedades? No sé, los políticos, por ejemplo. Bueno, es una pregunta complicada de responder, ¿no? Porque diríamos en que yo creo que hay que conectar la cuestión de la fraternidad con el ámbito del deseo, y es un ámbito complejo, ¿no? Es un ámbito en el que hay muchos elementos que se nos escapan muchas veces, ¿no? Y que no somos conscientes exactamente de cuán profundos son nuestros deseos y de qué es exactamente lo que deseamos, ¿no? Lacan decía una cosa, es deseo siempre es deseo del otro, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es un poco la fraternidad, ¿no? Es verdad que parece que hemos encontrado los mecanismos para exacerbar a la gente, para polarizarla, para crear guerras culturales o de cualquier otro tipo, ¿no? O guerras de verdad, que estamos pidiendo a todo el mundo que se posicione continuamente, como si fuera necesario tener una posición con todo. Bueno, pues no. O sea, esto a los filósofos nos pasa mucho, ¿no? Todo el mundo piensa que tenemos posición sobre todas las cosas. Yo digo, pues no, es que no tengo una posición, no sé, no te sabría decir, pues. Entonces, yo creo que sí, que parece que estamos en un momento social a nivel global en el que parece, ¿no? que se nos está alimentando, ¿no? Pues una parte de una dimensión de nuestra común humanidad que no es la mejor de las posibles y que devuelve una imagen un poco siniestra, ¿no? de la humanidad. Pero insisto, ¿no? Que yo luego no es lo que experimento habitualmente ni en las aulas de la universidad ni en los lugares en los que me muevo, en el que hay mucho más deseo de encuentro, mucho más deseo no de negar las diferencias, sino de saber qué hacer con ellas, ¿no? De saber qué hacer con ellas.
porque muchas veces no sabemos qué hacer con ellas, ¿no? Pero es que esta es la pregunta, ¿qué hacemos con ellas? Venga, que ya sabemos que somos diferentes. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Es ¿qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos tú y yo? Ya sabemos que somos diferentes y eso no lo vamos a superar o no lo vamos a cambiar o no lo vamos a tal. Pero eso significa que no podemos hacer nada juntos, eso significa que no podemos proyectar un nosotros abiertos a partir de esa diferencia, eso significa... Bueno, yo creo que ahí hay una conexión con un nivel profundo de nuestro deseo que la fraternidad no solo estimula, sino que de alguna manera se monta sobre él y lo quiere proyectar. Ahora, ¿cómo estar atentos a ese deseo? ¿Cómo escucharlo? Bueno, pues la propuesta de este libro es esa disposición del ánimo pluralista, ¿no? Que es la que va excavando, ¿no? En nosotros pues, el conocimiento de ese deseo, ¿no? No sé si los políticos son, diríamos, aquellos de los que podemos esperar este tipo de cuestiones, pero bueno, podemos esperar que las sociedades, ¿no? Las distintas comunidades que de alguna manera se vayan formando a partir de ese deseo sean lo suficientemente ruidosas como para que al político, que lo único que escucha es lo que le puede convenir, pues le convenga en algún momento escucharlas, ¿no? Bueno, a lo mejor en la era de la fraternidad exacto, nos encontramos unos políticos distintos. Pedro, director de la colección en la que se ha incluido este libro, La era de la fraternidad, has estado muy callado todo el tiempo. Es que se nos había olvidado decirte que podía intervenir. Aquí recibiendo una clase. Lo primero, tengo que agradeceros muchísimo esta invitación, porque es una expresión del amor al libro. Y es que, claro, escuchando a Jorge, pues es suficiente, ¿no? Tampoco se nos cae la baba. Estás escuchando y estás escuchando con todo tu ser, pues no te entran ganas de intervenir. Hay que dejarle que se explique. Hay que escucharlo, sí. Entonces, bueno, por eso. Pero vamos... estoy muy contento de estar aquí, os agradezco mucho esta invitación, porque no es fácil tampoco hoy día pues sacar adelante una colección como esta. Uh-huh. El nombre de la colección se llama Filosofía a Cena, es de Editorial Universidad Pontificia Comillas. Cuéntanos un poquito. Ya hemos conocido este libro, lo que hay detrás, el contexto, las intenciones del autor, las preocupaciones, las preguntas del autor. ¿Qué contenido difunde la colección Acena, Filosofía Acena, y para qué público? Pues mira, te diría en primer lugar que se trata en ella de hacer posible que ensayos filosóficos, diríamos de alta divulgación, de alto nivel de divulgación, pero que pueda comprender cualquier persona mínimamente inteligente y culta, porque entonces si esto fuera solo una cuestión de especialistas para especialistas, pues nada, pues se quedaría ahí y no tendría ningún impacto, como decías tú, en el mejor sentido de la palabra impacto, no el que se le da ahora en los rankings estos de los profesores, ¿no? Sino verdadera influencia, verdadera conmoción. Tu libro es un libro además muy bien escrito, cosa que se agradece, ¿no? Porque uno de los objetivos de Acena es no solo que haya un cierto nivel intelectual, de alta divulgación, como decía, sino que también haya cierta calidad literaria. Esto es una exigencia, vamos, es que una cosa bien dicha, bien escrita, ¿no? En el sentido más cervantino del término. Tú sientes bien, pues te vas a expresar bien y vas a pensar bien. Y ello mismo va a buscar su expresión. Y luego pues tú intentas ocultarte para que tu estilo no dificulte la cosa, ¿no? A veces el estilo puede ser tan fastuoso, ¿no? Pasa Ortega algunas veces, que te oculte la cosa, ¿no? Pero Cervantes se oculta ahí y dice las cosas como si... yo creo que tú tienes un estilo así, cervantino. Muchas gracias, Pedro. Pedro estuvo en mi tribunal de tesis. O sea, que me diga esto... Sí, aquel tribunal... Sí, hace ya años, ¿no? Una tesis sobre Levinas, nada menos. Magnífica tesis sobre Levinas. Y de ahí le vienen muchas de esas preocupaciones que salen en el libro, ¿no? Está este privilegio del otro, el rostro del otro, la trascendencia en el infinito que viene a la idea, pero que no puede pasar nunca por el otro, ¿no? Sin hacerle daño, Bueno, todo eso, pues quien le conoce, pues ve que debajo de la punta del iceberg, que es el libro, pues está todo esto. Y por otra parte, esta colección pues intenta que lo que se va haciendo en castellano y que tiene ese nivel, diríamos, para eso hay un comité científico que evalúa los textos y luego una revisión por pares, o sea, esto se da luego a personas que lo lean y hacen un informe y bueno, luego el Consejo de Redacción pues decide si lo publica o no.
O sea que ha pasado bastantes filtros, por así decir, en el mejor sentido del término, de esta palabra filtro, ¿no? Yo ya cuando lo vi la primera vez y lo leí en manuscrito dije, bueno, esto no va a tener ningún problema porque es un libro muy bonito, entre otras cosas es un libro precioso y se agradece, ¿no?, que la filosofía tenga también este lado, diríamos, de belleza, ¿no?, en la expresión y en las cosas que dice, ¿no? Como digo antes, que esto no vaya en contra de la calidad del pensamiento, del concepto, pero bueno, pero dar también este punto que a veces puede faltar, ¿no?, en las humanidades, quizá por un complejo de inferioridad respecto de las ciencias, pues hay que imitar un poco como lo hacen los científicos duros y hacemos unos textos pues ilegibles, pedantes, muchas veces queriendo aparentar profundidad y no hay tal profundidad. Entonces yo creo que hacer este esfuerzo que has hecho tú, ojalá todos los que vayan escribiendo para Cena pues vayan en esta dirección. Qué bien, Pedro, que hayas comentado los filtros, el proceso de revisión por pares y todo que ha pasado este libro y que pasan todos los de la colección y que en general pasan todas las publicaciones de las editoriales universitarias, porque nos gusta repetirlo, nos gusta presumir de ello cuando ello se hace, cuando ello se produce, porque es es la manera en la que las editoriales universitarias intentan dar la mayor garantía de lo que ofrecen al lector y a la sociedad y lo que se presenta en las librerías. Señores, esto tiene calidad editorial científica. Así es que gracias por recordarlo, vamos, que este es el caso. Pedro, he leído que una de las cualidades que se busca con esta colección es presentar textos, ideas perennes, incluso desde el punto de vista formal. Nos comentabas antes un poco cómo se cuida fondo y forma. Esto de presentar textos de ideas perennes, ¿esto bueno, pues, ¿cómo se elige? Sí, vamos a salvar esa expresión se de selecciona? Si alguien tiene en mente la filosofía perennis o en muchas de sus versiones, porque una ha sido la de los grandes filósofos desde el platonismo hasta ahora, pero otra es esta corriente tipo Huxley, ¿no?, de una especie de mística del todo. No me refiero a nada de eso con perenne, me refiero a que se tratan aquí problemas que no estén llevados solo por la mera moda, ¿no?, sino que vayan a permanecer como cuestiones abiertas, dignas de pensarse a lo largo del tiempo. Y no nos vamos a dejar llevar pues porque esté de moda un tema, ¿no? Y si lo está, pues habrá que mostrar si tiene verdad que esté de moda y por qué lo está, en fin, hacer cosas con una cierta perennidad en ese sentido, pero sin que eso suponga quitarle calidad, ni mucho menos que sea un servicio al castellano, porque también la filosofía ha tardado mucho tiempo en expresarse bien en castellano. Hay que decir, creo yo en justicia, que en general los filósofos que hacen filosofía en español escriben bastante bien. Escriben bastante bien. Bueno, pues, no sé, estoy pensando tú has citado a Esquirol, Miguel García Baró, son textos que dice uno, no puede usted poner como excusa que es que la filosofía es muy difícil. Bueno, lo que son difíciles son los asuntos de los que trata. Pero, oye, esto está dicho aquí de una forma tan profunda, tan bella en la expresión y tan clara que haga el esfuerzo de leer esto, ¿no? Hace poco hemos publicado también La ética de Husserl, ¿no?, un texto difícil, duro, una traducción muy buena, de Mariano Crespo, además también pues muy revisada, muy mirada, las vueltas que se le ha dado eso pues ha llevado casi a 2 años, ¿no? Y ha quedado un texto yo creo que bastante... Y claro, es un texto duro, es difícil, pero vamos, poder tener en la colección un texto de Husserl pues es, no sé, como un sueño, ¿no? Desde luego. Entonces, queremos ir jugando con estas dos cosas, ¿eh? Privilegiamos al ensayo creativo actual de filósofos de ahora, pero también esta tarea pensando en los estudiantes, en parte, y en los que se van iniciando, que a lo mejor todavía no... se están haciendo con las lenguas originales, todavía no las dominan bien. Oye, tener una buena traducción exacta, bien hecha de un clásico, pues te anima a entrar tú algún día a poderlo leer en original. Claro. Entonces, bueno, pues esas son las dos, diríamos, grandes tareas de Acena. Supongo que es una satisfacción dirigir una colección así, ¿no, Pedro? Pues sí, la verdad. Sí. Te dará muchas alegrías. Que no me tengo por ningún editor ni nada, que es una tarea que me han encargado, pero realmente es muy bonito. Bueno, al que le guste el libro, pues esto
pues va a favor de tener más libros entre manos, de tener que leerlos con detenimiento y disfrutar más. O sea, porque tu libro, además, es de verdad, es un disfrute. O sea, sinceramente, sí, no te lo digo porque estés aquí, porque te conozcas hace muchos años. Están próximas las Navidades. Sí. Están próximas las Yo creo Navidades. que comprar un libro de estos, que tampoco es tan caro, es que te da tanto. Que por el precio que tiene, vamos, lo que te da es infinitamente superior. Y luego, en la era en la que estamos, de las redes sociales, de lecturas en breves, de todo por pantallas, de cositas breves, reivindicar otra vez el libro, ¿no? El artefacto libro, ¿no? Es decir, algo que está ahí, ¿no? De una humildad total, que te está diciendo, si tienes a bien abrirme y leerme, pues te va a ocurrir una especie de, como dirían los fenomenólogos, de epoge, ¿no? De puesta entre paréntesis, y te vas a ser transformado de esto, de una forma u otra, y cuando salgas ya, pues ya eres el mismo, pero no eres el mismo. Julia, ¿dónde estábamos el otro día que alguien decía que... Sí, que alguien... en Alcalá. En la Pedro. Universidad de Alcalá. Pedro, sí, el director de la editorial de la Universidad de Alcalá, que decía que es el artefacto más moderno. Que si buscáramos un objeto tecnológico avanzado que no consume energía, que te puedes mover rápidamente de un espacio textual a otro, corchos, pues aquí lo tenemos. Es decir, que en cierto sentido el libro en papel está tecnológicamente por delante de su invención. Pedro, ¿quién puede publicar en la colección? Cualquiera que haga cosas de calidad. Eso lo tiene totalmente abierto, ¿no? Ese es el requisito. Ese es el requisito, que sea un ensayo para un lector culto, no especializado, pero que tenga un cierto nivel, ¿no? Si se lee el apéndice bibliográfico que Jorge pone al final de su libro, se da uno cuenta de la investigación que lleva detrás una cosa así. O sea, yo animo al lector a que pierda, cuando llegue al final, que no lo deje y que se lea esa nota bibliográfica. Primero, que descubrirá textos que a lo mejor ni conoce ni le sonaban de nada, pero es que luego verá el trabajo que hay ahí, de reflexión y de estudio, sin que sea una cosa para apabullar, ¿no? Porque quizá tendemos a veces a un exceso de bibliografía secundaria y tú estás muy concentrado ahí en las cosas imprescindibles, importantes, y yo creo que eso se nota, que tu trabajo está lleno de... ¿no? Era Ortega el que decía que el ensayo es la ciencia pero sin la prueba. Eso ¿no? es. La ciencia pero sin la prueba, ¿no? Uh-huh. O sea que cualquier autor de habla española, ¿no? Uh-huh. Y puede presentar la propuesta, que puede tener la idea y todavía no haberla escrito y decir, oye, ¿qué te parece que tal? O presentar ya directamente el original. O presentar directamente el original, como nos llegan muchos. Uh-huh. O sea que, bueno, ¿Cómo llegó la era de la fraternidad? ¿Cómo pues fue a mí me la llegó por propuesta? medio de un miembro del comité científico de la colección que me dijo, oye, tengo aquí un texto de Jorge Úbeda, tú le conoces. Digo, hombre, claro, si estuve en su tesis. Y entonces, pues pásamelo. Lo leí de punta a cabo en el manuscrito original y dije, bueno, esto hay que publicarlo como sea. Hay que decir además que siguen todos los estándares científicos, estos que nos requieren por todos lados. Sí, tienen su evaluación de doble ciego, el informe tiene que tener un informe muy etcétera, detallado. Y por tanto, diríamos en ese sentido, dentro del ámbito en el que nos movemos, que es el de la filosofía, pero que se mantiene también la idea de que efectivamente haya esos filtros y esa necesidad de asegurarse de que estás editando un libro que también represente un poco a la institución universitaria, ¿no? Que es un lugar de estudio, de investigación, y no solamente de ocurrencias, ¿no? Y entonces yo creo que decir, no, la verdad que todas las recomendaciones que los que leen los manuscritos hacen, los autores humildemente las tienen en cuenta siempre. O sea, luego cuando te devuelven otra vez el manuscrito, te das cuenta que casi todo lo que han dicho los que han leído el libro con algún aspecto crítico lo han tenido en cuenta, lo han mejorado, y yo creo que el producto sale mejor, sin duda alguna. ¿Sí? Hasta donde puedas decirnos, hasta donde puedas contarnos, próximos títulos. Antes apuntabas uno, pero no puedes decir nada más. Bueno, me gustaría decirlo. Hay muchos autores pero no por ahí escribiendo. No quiero presionarle al autor. Hay muchos autores por ahí escribiendo. Ese de la crítica del juicio, del comentario. Luego hay otro libro que nos va por la mitad más o menos sobre estudio de, creo que es Benjamin y toda la corriente de esa. Hace muy poco se ha publicado un libro de la profesora Alicia Villar sobre Pascal. Es un libro también precioso, muy bien escrito. O sea que sí, hay en cartera varias cosas por ahí. Y luego alguna petición pues de traducciones, porque esas procuramos que no sean muchas para evitar que la colección pues pierda su objetivo inicial, que es favorecer a los ensayistas actuales, pero también alguna traducción de cosas interesantes de ahora
No sé si Lacoste o algún filósofo de estos, sí. Vale, pues ya descanso yo un poco, Julia, te paso la palabra y porque habrá alguna pregunta que tengo muchas ganas de escuchar la respuesta, y luego si acaso hago algún comentario de Jorge. Venga, adelante. Bueno, ahora vamos con nuestro cuestionario conciencia, que responde el autor muy brevemente en una palabra o frase, para conocer también todo lo que rodea al libro y a ti como autor. Fenomenal. ¿No? Bueno, Jorge, pues empezamos. Lo más interesante de una editorial universitaria. Yo creo que lo más interesante es el rigor, por un lado, y en este caso que nos ocupa aquí, diríamos la vocación de transferencia del conocimiento, ¿no?, a la sociedad. Lo que más valoras en la figura del editor universitario. Bueno, diría que el rigor, y me he quedado sorprendido en el caso de Comillas del buen oficio editorial, del buen oficio. Tengo experiencia de otras editoriales más comerciales, más que también tienen muy buen oficio, ¿no? Y me he quedado muy impresionado por otras experiencias que he tenido en otros que tienen muy buen oficio como editores. El cuidado del texto, el papel, la edición, la elección de las portadas, ¿no? Ese buen oficio de editor es muy importante para que el artefacto libro entre por los ojos y lo queramos leer. ¿Qué te evoca la expresión de ciencias y letras? Algo superado que todavía permanece en el imaginario colectivo, pero superado. Una razón para seguir apoyando el libro como herramienta de comunicación científica. Lo hemos dicho antes, el libro ha sido una conquista cultural de la humanidad que tardó siglos en conseguirse y que tiene una fortaleza increíble. Y pervivirá junto a otras canales, pero pervivirá. ¿La reivindicación de la diversidad lingüística para la ciencia desplazará el protagonismo del inglés? No. No. En el ámbito, sobre todo, de las ciencias experimentales, pero creo que sí que hay que hacer una apuesta, y yo de ahí reivindico mi docencia en la Universidad Complutense como profesor de filosofía española, pero sí en los ámbitos en los que el uso de la lengua es muy decisivo, ¿no? Como puede ser este ámbito de la filosofía. Y es muy importante que defendamos y construyamos también instituciones que defiendan esa diversidad lingüística. ¿Qué otro libro científico encadenarías al tuyo, a la era de la fraternidad? Pues mira, las investigaciones de Tomasello, por ejemplo, en el ámbito de los estudios con los grandes simios, están muy conectadas, ¿no? Ha sido una fuente de reflexión para mí muy importante. ¿Y alguno de ficción? Alguno de ficción, se me ocurre muchos de ciencia ficción, ¿no? Desde Nosotros, de este autor ruso, nunca me acuerdo del nombre, una distopía a principios del siglo XX sobre que nos educan robots y todo está lleno de cristal. Nosotros, ¿no? Esa idea de un nosotros. Yo creo que es el primer libro de robótica, el primer libro, ¿no?, de sí, ciencia ficción así importante que se escribió. Fundación, todos esos libros trabajan mucho esta proyección, ¿no?, de cuestiones que tienen que ver con la fraternidad y han sido una lectura en paralelo a la redacción de este libro. ¿El científico o científica de todos los tiempos al que más admiras? Bueno. Aquí caben filósofos, decimos claro, científico, pero en el amplio sentido del término. No es buena cosa admirar en el ámbito de la filosofía. En el ámbito de la filosofía hay que escuchar atentamente y criticar, porque esa es nuestra tarea, ¿no? Quizá, diríamos, en el siglo XX, la figura de Eric Kandel, que es un poco como el padre de la neurociencia contemporánea, me parece una figura científica que ha sido para mí importante, ¿no? Por su compromiso, por esa reunión de las dos culturas, ciencias, letras, pues fue premio Nobel de medicina, me parece, ¿no? Descubrió los mecanismos de formación de la memoria, ¿no? Y bueno, me parece que su biografía intelectual, todo es un personaje que me ha resultado muy interesante y al que he admirado durante los últimos años. Jorge, ¿el libro que siempre está en tu mesita de noche, el que está en este momento o el que más relees? Pues mira, tengo varios en la mesita de noche. Siempre tengo el libro de los Salmos, me acompaña, ¿vale? Porque es un libro que lo tengo siempre presente. Tengo ahora el viaje por España
por la España de la educación de Luis Bello, que era un tipo de muy vinculado a Ortega y a la Institución Libre de Enseñanza, que hace un viaje fascinante en el 1924 por las escuelas españolas, ¿no? Mostrando un poco la situación de las escuelas, cómo están, y está siendo una lectura interesantísima, ¿no? Es una publicación estupenda en 4 tomos, ¿no? Es exigente, ¿no? Y luego estoy leyendo El viaje al oeste, que es el Don Quijote chino, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que está siendo también una lectura muy interesante. Y bueno, pues en esa idea de cultivar un ethos pluralista, pues hay que leer también cosas de otras tradiciones para cultivar, ¿no? Tú sigues tu propio mandato de la fraternidad. Intento. ¿Alguna película que ha inspirado tu investigación o que recomiendes? Pues mira, una película que vi muy conectada con esto y que me hizo pensar mucho fue Parásitos, justo por todo lo contrario, ¿no? Por lo que significa, ¿no? Y la ausencia total. La ausencia total, ¿no? Y el deseo, en definitiva, también hay un deseo, ¿no? De traspasar esas paredes que separan, ¿no? Las vidas de las personas, ¿no? ¿Nos puedes adelantar cuál será tu próximo libro? Pues mira, tengo 2 en marcha en este momento. Uno que se titula Dejar de pensar España, que es un ajuste de cuentas con Ortega, ¿vale? Yo enseño filosofía española y entonces propongo dejar atrás la metáfora de vertebrar España. Y entonces es un trabajo crítico con la metáfora de la vertebración y de la desvertebración, que fue el texto fundamental de Ortega sobre esto. Pero es un ensayo como este, breve y demás. Pero estoy embarcado en un libro un poco más a fondo sobre filosofía, que es un poco también, bueno, qué filosofía necesitamos, ¿no? Es decir, un tratado más de metafísica, ¿no? a estas alturas, ¿no? Bueno, pues creo que estoy ya en la situación, en la edad y en el momento de afrontar una investigación de ese calado, y estoy en ello. Va a recoger muchas cosas que he ido trabajando en otros libros, pero quiero proyectarlas un poco más ampliamente. Antes de que le hagas la última pregunta. Le iba a hacer otra pregunta. Pero vale. Venga. No, venga, séla. No, es que antes de que le preguntes por la última... Vale, bueno, simplemente te iba a preguntar que, claro, o sea, para los filósofos, todo cuanto escribís, o sea, os impacta en vuestra vida absolutamente, Eso ¿no? entendemos, y es muy importante también en este podcast que es de editoriales universitarias, ¿no? Entender también cómo es nuestra tarea de estudio y de investigación, ¿no? Que muchas veces en otras disciplinas se separa la investigación de la docencia, pero en esta disciplina o en las disciplinas similares a la nuestra, ¿no? Que llamamos a veces de humanidades, es muy difícil separar lo que estás estudiando de lo que estás enseñando, de lo que estás contando en otros contextos, pues en conferencias, en tal, en no sé qué. Todo va muy junto, ¿no? E incluso viviendo a veces. Y viviendo, ¿no? Claro. Las preguntas están muy conectadas a tu propia vida, ¿no? No hay casi nada apenas de interés en la filosofía académica, en el sentido de que es una conversación entre nosotros sobre las cosas que nos interesan. Bueno, pues bien, pero cuando eso está conectado con las preguntas radicales de la vida es cuando la cosa empieza a tomar seriedad, interés y diversión también al mismo tiempo. Quería saber tu opinión o preguntarte. Rosa no puede estar sin preguntas. Sí. No puede. Es que eso sí que es innato. No puedo quedarme con la duda. Vamos, sin escuchar tu opinión más que con la duda. Preguntaba Julia lo de la diversidad lingüística, el español frente al inglés. Claro, yo no sé si los sitúo en carne propia, porque bueno, lo ha comentado antes también Pedro. Los buenos libros que se están haciendo desde el punto de vista de pensamiento y además bien escritos en español, ¿vale? En este caso filosofía, y la dificultad de que estas ideas, de que este pensamiento se traslade por estar precisamente escritos en español a la comunidad académica, científica, global. Es decir, que si estuviera escrito ese mismo pensamiento, a lo mejor en inglés, pues a lo mejor circularía mejor. ¿Esto cómo se gestiona? ¿Cómo se lleva? ¿Esto es así?
Ahora en España tenemos una Dirección General del Español en el mundo, Sí. que precisamente Instituto la UNED Cervantes, están sí. colaborando con ellos. No, aparte del Sí, Instituto sí, Cervantes sí. Y otra- la Dirección General, Dirección General del sí. Español Están conectados, sí. están abogando por precisamente reivindicar el pensamiento en español y la difusión del pensamiento en español. Esto como filósofo y... Esto sería para como- otro podcast, porque Sí. estoy terminando ahora un artículo que se titula El español como lengua de pensamiento y estoy trabajando mucho sobre esta cuestión y estamos preparando un congreso con el Cervantes y con la Dirección General del español. Envíanoslo bueno. cuando lo Eh, tengas. Sí. Porque este es un tema... tenemos que saber mejor qué es lo que está pasando. No lo sabemos en realidad. En realidad no sabemos qué es lo que está pasando. Hombre, hay hipótesis que tienen que ver con otros muchos de los problemas que puede haber en el contexto español en otros ámbitos, ¿no? Y probablemente tiene que ver con el propio tamaño de nuestras editoriales, ¿no? Su capacidad que tengan de colocar textos para que sean traducidos a otras lenguas, ¿no? En definitiva es lo que estaba diciendo antes Pedro, ¿no? Muchas veces tú accedes a un autor de otra lengua distinta que la tuya a través de una traducción que esté bien hecha, ¿no? Y esa traducción te lleva luego a la lengua original, porque dices, hombre, yo lo quiero leer en la lengua original, ¿no? Entonces, ahí desde luego hay un trabajo que hacer, ¿no? También cómo se incorpora, ¿no? todos estos textos a la enseñanza del español como segunda lengua, pues también ahí hay un elemento de discusión para los profesores de español como segunda lengua muy importantes, ¿no? También tenemos que comprender qué significa para hablantes que no tienen el español como primera lengua, que lo tienen como segunda, qué significa tener el español como segunda lengua en su actividad intelectual, ¿no? Algunos que escriben en español, por ejemplo, ¿no? Pues tenemos ahí contactados pues, a un ruso, a un chino, a un indio, a una africana, a un keniata en este caso, a un japonés, ¿no? Que escriben en español. Bueno, ¿por qué escriben en español? Tenemos muchas preguntas que hacernos, ¿no? Para poder realmente proyectar el español como una lengua no global en el sentido de que lo hablan 500 millones de hablantes, que ese es un número que no dice nada, sino internacional en el sentido de que tiene capacidad de influir, ¿no? Pues eso, en la creación de ideas, en la creación de ciencia, etcétera. Siempre de lo macro a lo micro, ¿no? Pero tenemos que saber qué está bien. pasando, porque no lo sabemos, en realidad no lo sabemos. Qué bien. Jorge, para terminar este cuestionario, la música que podría ser banda sonora de este libro. Bueno, madre mía. Estas hay que Si traerlas no le de casa, perdiera porque- tanto el romanticismo, Beethoven, ¿no? Sería El himno, sí, claro, sería sería la novena. Sería claramente. Pero mira, para mí la música que además a mí me acompaña mucho cuando escribo es el jazz en todas sus formas, ¿no? En este caso ha sido sobre todo Billie Holiday, ¿no? Que la escucho mucho y me gusta mucho, y es una mezcla de jazz con unas letras que además tratan muchas de estas cuestiones, ¿no? Sobre todo de la dificultad en Estados Unidos en su tiempo, ¿no? Con respecto a la integración racial, a los derechos civiles, etcétera, ¿no? Entonces el jazz, que es esa música en la que desde instrumentos diferentes, desde melodías diferentes, se hace sonar algo, ¿no? Creo que es una buena imagen de lo que este libro quiere expresar. Black bodies swinging in the southern breeze. Bueno, ¿y ahora quién dice adiós? Vamos, Rosa, que yo es que creo- no hay ¿tú crees ninguna que nos- ganas de despedirse. Escúchame, ningunas. ¿tú crees que nos convalidarían alguna asignatura en filosofía por estos podcasts? Yo creo Bueno, que aprendemos no sé. muchísimo. Algo nos tienen que Sí, convalidar. sí. Bueno, Lo depende. malo es que os lo van a cobrar, pero un crédito, es lo que te dan por este tipo de... Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Nada, Jorge. gracias a Muchísimas vosotras. gracias, A vosotras, Pedro. a vosotras. Mucha suerte con este libro a ambos, a ti desde luego como autor y a ti como director de la colección, y a la universidad, por supuesto. La era de la fraternidad, publicado por la editorial de la Universidad Pontificia Comillas. Recuerden que pueden encontrar este libro y todos los que aquí comentamos en la plataforma del libro universitario español y en español UNEBOOK, www.unebook.es. Les esperamos en nuestro próximo episodio. Julia Sánchez Arévalo y Rosa de Bustos. Muchas gracias. Gracias, Buen día. chicos. Libros para comprender, un podcast de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, realizado en la librería del BOE.